Muy buenos días, tengan todos ustedes. Mi nombre es Gerardo Reyes Guzmán. Soy profesor investigador de la Facultad de Negocios de la Universidad La Salle del Bajío, Campus Salamanca. En esta ocasión me gustaría comentar un tema de interés: la relación México-Estados Unidos y lo complicado que ha venido siendo a partir de la toma del poder de Donald Trump. Quisiera dividir esta pequeña introducción, esta pequeña plática, en tres aspectos: un aspecto demográfico, un aspecto económico y un aspecto sociológico. En el aspecto demográfico tenemos que la población blanca de los Estados Unidos ha venido sufriendo una serie de problemas que van desde lo económico. Los que apoyaron a Trump tienen la impresión, y no solo la impresión, sino que también hay pruebas, de que han perdido empleos. Lo que hace años era la meca de la industria automotriz, como Detroit, pues vino de más a menos, de tal manera que mucha gente perdió su empleo y muchos procesos productivos pasaron a otros lugares, principalmente a México. México ha venido desarrollando una industria automotriz poderosa y la parte de los Estados Unidos no es la excepción, sino más bien es el dominio. Por otro lado, existe una parte de esa población, la llamada WASP, que son, o se traduce en inglés como White Protestant Anglo-Saxon, que en su segmento de los 50 a los 60 años, pues han venido sufriendo de desempleo, depresión, pero también adicciones. Son un segmento de la población, repito, que ha estado abusando de los llamados painkillers o los calmantes. Ante este aumento de la demanda de estos fármacos y el esfuerzo de los Estados Unidos, de las autoridades por regularlos, han decidido también echar mano de los opiáceos, pero también de la heroína. La heroína, que obviamente se produce, entre otros países, en México también, en la parte de Guerrero, y que se exporta a los Estados Unidos. Entonces, pues tenemos casos emblemáticos como el artista Seymour Hoffman, que murió de una sobredosis de heroína, pues a escasos 47, no cumplía los 50 años. Pero bueno, esta población está muriendo joven, 50 no llega a los 60 años, y eso es motivo de alarma porque ellos ven que hay otra población multicultural, pues orientada hacia la globalización, que está ganando adeptos. Entonces estamos ante un coletazo, diríamos, de una población blanca que se siente desplazada a una población pues cosmopolita, hispana, cuyos temas que le preocupan son globales, como el cambio climático, como la defensa de los derechos humanos, como la defensa de la orientación sexual, lésbico, gay. En fin, son temas que no tienen arraigo en ninguna nacionalidad, sino más bien son temas globales. Entonces hay un renacimiento de esta parte de la población, y con ello voy a la parte sociológica, en donde da pauta o da paso a un racismo, un integrismo, pues que por muchos años estuvo, digamos, latente, durmiente, y que en esta ocasión pues salta a la vista con mucha violencia. Los acontecimientos de recientes racistas, en donde grupos supremacistas se enfrentan con el resto de la población en Charlottesville, por ejemplo,
han dado pauta a estos enfrentamientos, a este renacimiento de dos posturas radicales y que pues rescatan, desentierran viejos dilemas como los que dieron pauta a la revolución o a la guerra civil de los Estados Unidos. Y que estamos viendo pues que hay gente que está exigiendo la remoción de monumentos como el general Lee, que defendía una economía basada en la esclavitud y que ahora los estamos viendo con mucha intención. Bueno, eso no es un tema menor y me parece que es el gran respaldo y el gran fundamento que ha llevado a Donald Trump y a este segmento de la población blanca al poder y que no la está teniendo fácil porque ya en este siglo XXI hay una oposición muy fuerte. Pasemos al lado económico. Resulta que en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, y vamos también a ser puntuales porque en esta ocasión fueron los Estados Unidos los que llaman a una renegociación del Tratado de Libre Comercio. México, y a pesar de lo que muchos creían y muchos criticaban sobre el Tratado de Libre Comercio, ha sido benéfico para México. El Tratado de Libre Comercio ha logrado perfilar a nuestro país como uno de los más importantes en la región, más importantes exportadores mundiales, principalmente la industria automotriz y de maquinaria y equipo. Toda esta región del norte, del centro y el Bajío se ha fortalecido de una manera impresionante. En los estados como el que nosotros vivimos, Guanajuato, pues se ha visto un dinamismo principalmente empujado por la industria automotriz, pero que viene de forma de clústeres, empujando a una modernización a pasos acelerados. No quiero decir que esto no haya tenido lugar sin sus problemas internos. Yo creo que todo desarrollo sí vulnera sobre todo sectores tradicionales, sectores en los que no se favorece y que también en su momento puede aumentar la desigualdad. Pero en términos concretos, México sí ha salido fortalecido de este Tratado de Libre Comercio a unos niveles que dentro de la región de América Latina nos colocan como ya un país de liderazgo, muy competitivo. Quizá, como lo dijo algún escritor, Jorge Castañeda, somos una ballena con complejo de ajolote. Somos demasiado autocríticos y constantemente estamos pensando que México está a un paso del colapso, pero no es verdad. No es verdad. En realidad la situación en México, en comparación con la región, quiero hacer énfasis, en comparación con América Latina, tiene una situación muy privilegiada. Tan es así que han estado ya entrando olas de migración de Centroamérica, de Colombia, principalmente de Venezuela, en donde la situación es bastante crítica. Ahora tenemos venezolanos trabajando aquí y trabajando a veces en empleos que curiosamente mexicanos los desprecian. Quizá no es porque no los necesiten, pero estos hermanos latinoamericanos vienen aquí a trabajar, algunos que no tienen mucha preparación, en repartidores de pizzas, por ejemplo, cosa que quizá algunos mexicanos no se animen, pero hay otros que vienen con una preparación, una formación muy competitiva y que se están integrando, por ejemplo, en el ramo petrolero. Entonces México está ante un despertar importante, de tal manera que ya se ha vuelto una amenaza para los Estados Unidos. Entonces, el hecho de que Donald Trump esté presionando, esté
él esté dando importancia a México por primera vez en muchos años, porque pues vamos a ser sinceros, cuando México ni siquiera aparecía como tema en las elecciones de los Estados Unidos, pues era porque no era importante. Ahora es importante. Entonces, esta estrategia de un presidente como Donald Trump, que es negociante, y que a menudo en esas negociaciones la intimidación es una arma, y que, bueno, no la podemos ignorar porque estamos ante el país más poderoso del mundo, ¿no? Pero esto nos dice indirectamente que somos competitivos, que amenazamos su status quo y que tienen que obligarnos a sentar a negociar. Ahora, por supuesto que hay intereses de por medio, por supuesto que este desarrollo que ha logrado nuestro país a lo largo de estos 20 años, 22 del Tratado de Libre Comercio, es muy dependiente de algunos estados de la Unión Americana. Es decir, es evidente que la economía de Texas y en parte la economía de California dependen de sus exportaciones a México, dependen de sus lazos comerciales con nuestro país, y que no es fácil pues obedecer a un imaginario, a una vamos a llamarle percepción errónea de que los déficits se deben a un comercio desleal, que es lo que piensan los Estados Unidos, y que de inmediato lo que procede es o salirse del tratado, como lo hizo con el TTP, que ni siquiera, bueno, no se concretó, o poner barreras arancelarias. Entonces, bien, ustedes, estamos ante situaciones muy novedosas en la historia reciente, en la historia económica reciente, en las relaciones comerciales con los Estados Unidos. En la década de los 80, era México el que se negaba, era México el que desconfiaba y pensaba que abrir el mercado a los Estados Unidos nos iba a depredar, nos iba a llevar al fracaso económico. Y resulta que no, resulta que ahora ellos son los que tienen ese panorama que a muchos mexicanos, pues, intelectuales de aquella época, incomodaba, ¿no? ¿Qué es lo que nos espera? Por otro lado, esta fortaleza de México se ha visto pues evidenciada a través de una estabilización macroeconómica. Los indicadores macroeconómicos en México son una muestra de que el país va bien, va avanzando de manera lenta, pero avanzando, con crecimiento económico de 2.5 promedio, pero bueno, en términos históricos, y lo dice un economista muy famoso que hace un par de años se citó mucho, Tomás Piketty. Y Piketty dice que pues, los Estados Unidos se desarrollaron en varias décadas a un crecimiento de 2.5. De hecho, los crecimientos de 6%, de 7%, de 10% que ha alcanzado China y que ahora está registrando la India, por ejemplo, son inusitados históricamente. Históricamente los países se desarrollaban a crecimientos de 2, 3%, como lo está haciendo México. Estos dos países, la India y China, diríamos que en términos estadísticos, en una campana de Gauss, son outliers, ¿no? Es decir, son excepciones. Y pues no nos podemos comparar con la excepción. Si nosotros vamos con el promedio, podríamos decir que México está en el promedio y que los indicadores no son tan malos. Entonces, esta flexibilidad producto
de un desarrollo, sí accidentado, pero al fin y al cabo que va avanzando, nos ha hecho mucho más resilientes. ¿Qué quiere decir? El hecho de que el tipo de cambio se haya apreciado nos dice que, pues, dos cosas, que las amenazas de Donald Trump ya no son tan creíbles, pero otras también, que México está en la posibilidad de ir más o menos adaptándose a una nueva realidad. Y el comercio, el libre mercado, siempre tienen salidas. Es decir, en el momento en que haya algunas restricciones al comercio con los Estados Unidos, poco a poco México tendrá que ir buscando otros sustitutos. De tal manera que esta modernidad alcanzada pueda sacar productos de mayor calidad a otros destinos. En términos estrictamente económicos, un país que es deficitario, lo que debe hacer son dos cosas: ahorrar más y ser más competitivo. Eso es lo que tienen que hacer los Estados Unidos. Y esa es la propuesta que el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, está tratando de hacerles entender en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio. Sí sentarnos a la mesa, pero en lugar de reducir el déficit que ellos están pidiendo a través de aranceles, hacerlo mediante más comercio, es decir, liberalizar más sectores de tal manera que ellos tengan oportunidad de darle cabida a esas otras industrias que hasta ahora no han aprovechado el Tratado de Libre Comercio, y que en la medida de que haya más comercio, ellos puedan reponer o corregir el déficit que tanto les molesta. México, por otro lado, comparte con los Estados Unidos una situación. Es un país deficitario. Nuestro ahorro es menor a la inversión. Tenemos algo en común, pero sin embargo, las reformas estructurales pues parece que están dando resultados. No podemos nosotros esperar que lo den de un día para otro. Esto es la pauta, las bases que se están sentando o se están llevando a cabo para un cambio de modelo de desarrollo en los próximos 30 años. Y bueno, pues hasta aquí, espero que esta plática les haya interesado. Yo estaré a sus órdenes para cualquier comentario o cualquier observación en temas de economía, de inversiones, de tipo de cambio, de balanza de pagos, que es el tema de investigación que yo manejo. Repito, muchas gracias y hasta la próxima.